Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Aracné, Arte que Conecta. En este caso vamos a estar hablando de ejercicios para aplicar tanto con oráculos como con tarot. Dentro de los oráculos, evidentemente vamos a estar haciendo hincapié en el oráculo Lenormand y, por ejemplo, vamos a estar hablando del tarot Rider-Waite-Smith. Bueno, son ejercicios que estaremos implementando para hacer más fluida la lectura. Ejercicios con los cuales yo no hago mucho hincapié en realidad en mis cursos, son algunos ejercicios que me parecen súper interesantes para, por ejemplo, sacar más vocabulario de las cartas, asociar a otras situaciones, armar frases en lo que refiere a las interpretaciones con mayor facilidad, ejercicios que nos ayuden como a implantar también más fácilmente los significados de las cartas. Vamos a comenzar con una serie de preguntas que, si bien las damos como parte del material teórico en el curso, no hacemos mucho hincapié en estas preguntas. Antes de estas, ni que hablar y de aplicar cualquier ejercicio de los que mencionemos en este video, es importante que para también dar una correcta interpretación, a mí me parece fundamental que hay que tener en claro o mayoritariamente estudiado el significado de las cartas. ¿No? Es súper importante también que si hace falta de tu parte mayor horas de estudio, mayor implicación con los significados de las cartas, empieces por ahí. Evidentemente estos ejercicios van a ayudar también a afianzar, me parece mucho más, estos significados, pero el tener claro los significados de las cartas, estudiando cotidianamente, ya sea leyendo, o bueno, yo por ejemplo en mis cursos también comparto mucho material audiovisual, cosa de que, por ejemplo, el significado de las cartas los tengan en videos y está la posibilidad de que ellos escuchen simplemente ese material y que vaya quedando, ¿no?, como más clara esa información gracias a la continua repetición, digamos, capaz de este material. Todo el mundo tiene como distintas técnicas de estudiar, pero bueno, esta primera parte o este primer ejercicio también está un poco armado para aquellas personas que tienen dificultad para retener la información como de forma memorizada, que también no es mi idea, ¿no? A mí me gusta mucho que las personas apelen a su intuición o a su sentir en los ejercicios, en la aplicación en realidad en la práctica con las cartas, en la interpretación, en las tiradas, que apelen mucho a lo que sienten y a lo que las cartas les transmiten. Entonces, un poco estas preguntas que está bueno, digamos, hacerlas con cada una de las cartas y, ¿por qué no?, capaz tomar, agarrar un cuaderno, sacar nota de cuáles son las respuestas a estas preguntas, preguntas que nos vamos a hacer asociadas a cada carta. Hay algunas preguntas capaz que dependiendo de las ilustraciones que en ellas se encuentren, las vamos a estar aplicando algunas puntualmente. Y ahora vamos a ver cómo. Pero bueno, primero que nada, para mí, en un inicio, está muy bien esto de clasificar las cartas en positivas o negativas. Por ejemplo, si bien obviamente nosotros clasificamos algunas de Lenormand en neutras, también hay líneas de estudio que capaz simplemente clasifiquen en positivas o negativas, ¿no? Como es el caso del tarot, casi siempre se le da como una mirada positiva o negativa a cada arcano, y a veces se distingue muy claramente en esto de leerlas al derecho o invertidas, ¿no? O al revés. Entonces, bueno, siempre dependiendo si la carta es positiva o negativa al derecho, invertida va a ser lo opuesto. Pero bueno, primero que nada yo tengo que clasificar esa carta si es positiva o negativa. Entonces, bueno, voy a tomar la carta entre mis manos, esto se trata de un ejercicio capaz de tomar mucho contacto, y lo que voy a hacer es, bueno, observo la carta y me pregunto, por las imágenes, observando los detalles, los colores, los tonos, ¿es positiva o es negativa? ¿Qué me transmite? ¿La veo como algo caótico o la veo como algo tranquilo, armonioso y lindo?
Si yo me adentrara, imaginara que, por ejemplo, las imágenes de esa carta son la imagen de una escena, de un lugar, y si yo me transportara con mi mente a ese lugar y a ese momento, ¿sería un lugar que yo disfrutaría, que a mí me gustaría estar? ¿Sería una experiencia positiva la que estaría teniendo, digamos, con eso, o simplemente sería como una experiencia negativa? Entonces, bueno, asociado a esto, podemos hacer nuestras propias clasificaciones, nuestras clasificaciones personales de lo que sería la carta. Eh, Evidentemente, capaz que estas clasificaciones, al también estar volcando, digamos, cierta subjetividad en la observación, evidentemente vamos a estar volcando nuestro mundo interior, nuestras emociones y todo lo demás, nuestras experiencias al momento de observar. Entonces, bueno, va a ser como el inicio del armado de un manual con respecto a esas cartas que nosotros queremos como agarrarle más la mano, como muy personal, ¿no? Y muy subjetivo. No me parece a mí tomar la subjetividad como algo negativo al momento de volcar en las cartas. Hay que hacer un correcto equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo y ver con qué nos quedamos, ¿no? Pero para eso tenemos que empezar a volcar nuestra subjetividad y ver si coincide o no con la objetividad de los manuales, de los autores que trabajen con los mazos. Bueno, tomo la carta y observo el objeto o el elemento que esté representado en la misma, ¿no? Que puede ser una persona o una situación de la vida real. ¿Qué información me aporta esa imagen o ese elemento que está representado, el cómo esté representado y todo lo demás? ¿Qué significado tiene ese objeto, la persona o la situación en la vida real? ¿Qué podría estar haciendo? Como una especie también de observar la imagen y comenzar a describirla, bueno, ¿qué veo? ¿Qué podría estar haciendo esa persona? En el oráculo Lenormand vamos a estar viendo también animales y vamos a estar viendo objetos o elementos representados en las cartas. Bueno, esos objetos, ¿a qué situaciones de la vida los podría estar relacionando? ¿En qué momentos o en qué situaciones esos elementos podrían estar apareciendo? ¿Qué función podría tener ese objeto en la vida real? Porque vamos a estar, digamos, vinculando esos significados en las interpretaciones. ¿Qué usos tienen esos objetos en la vida real? ¿Qué función? Bueno, observo los gestos de los personajes. Cuando nos referimos a personajes, por ejemplo, en el oráculo Lenormand, la carta 28-29 es el hombre y la mujer, pero después en cada carta tenemos en la parte superior unos insertos con las cartas de póker, que también aparecen, digamos, personajes ahí ilustrados de lo que serían personajes de la corte, ¿no? Como el rey, la reina. Entonces, bueno, esos personajes también los podemos asociar a personas de la vida real, y bueno, podemos hacer capaz una descripción de esos personajes gracias a su vestimenta, a lo que están haciendo en el momento, qué elementos tienen en la mano, qué no, vamos a estar como viendo eso, los gestos, bueno, qué tipos de gestos son, ¿no? A qué relación o a qué lo podríamos estar vinculando, qué me transmiten sus gestos y acciones. Bueno, con respecto a los animales que aparecen en las barajas, observo cada animal y me pregunto, ¿cómo se comporta ese animal en la naturaleza y con otros animales de su misma especie o de otra especie? Por ejemplo, bueno, nosotros en la carta 17 del oráculo Lenormand tenemos la cigüeña. Bueno, ¿a qué asociamos la cigüeña? Bueno, vieron que la cigüeña se asocia mucho a esto de la cigüeña trae los bebés, ¿no? Más como un mito, pero también está como muy vinculado. Bueno, podríamos capaz que en esta parte y con el tema de los animales adentrarnos un poco más a analizar el comportamiento propiamente del animal en la naturaleza, cómo realmente se comporta, cómo se comporta en lo que es en la cría de sus hijos, cuáles serían como sus actitudes, su comportamiento, para asociar el comportamiento de ese animal, por ejemplo, al comportamiento de una persona. Nosotros los animales los vamos a estar vinculando mucho con lo que es el comportamiento de un sujeto, de un individuo, de una persona X,
Y bueno, es como si las cualidades de ese animal las tuviera esa persona también. Entonces, un poco eso, ¿no? Por ejemplo, la carta 18 del oráculo Lenormand tiene un perro. Bueno, vieron que el perro cotidianamente se le llama como el mejor amigo del hombre. Evidentemente habrán situaciones aparte donde no sea así, pero bueno, vamos a las generalidades, a cómo se comportan los perros en general, por ejemplo, en comparación con un gato. Ahí podemos marcar como ciertas diferencias y sacar características que vamos a estar volcando en las cartas. Bueno, cómo es el comportamiento de ese animal en la naturaleza. Ese comportamiento, esas acciones y las energías que giran en torno a ese animal representarán situaciones o características sobre la personalidad de un individuo. Así que los animales nos ayudan mucho también a describir, digamos, el cómo es el sujeto. Bueno, toda la información extra me llegue al ver la carta, ¿no? ¿Qué información me llega al ver la carta? ¿Qué sensaciones me provoca? ¿Qué siento cuando veo la carta? Con respecto al tiempo, a las duraciones, miro la carta y me pregunto, ¿es una carta que me transmite lentitud, rapidez, estancamiento? ¿Lo que veo es algo pasajero o algo más duradero y estable en el tiempo? Si bien yo no soy de tomar los números para marcar con exactitud ni días, ni semanas, ni meses, ni años, sí me gusta tomar en cuenta los tiempos implícitos en cada carta, porque evidentemente hay cartas que son como de rapidez, hay cartas que por su naturaleza no hay movimiento implícito en las cartas, ¿no? Por ejemplo, la carta de la luna, por ejemplo, la carta del árbol, o sea, el árbol no se mueve, no es que sale de la tierra y sale caminando, o sea, no hay movimiento implícito, no un movimiento de trasladarse de un lugar a otro, como si lo tiene, por ejemplo, la carta del jinete, ¿no? O, por ejemplo, la carta del carro, el arcano mayor del carro en el mazo de tarot. Cartas que sí haya un movimiento implícito, ¿no? Que haya como un traslado del personaje, como por ejemplo el personaje del ermitaño, también. Mientras que hay cartas más estáticas, ¿no? Que me hablan de que no hay movimiento en sí del traslado de ese elemento de un lugar a otro. El barco, por ejemplo, por excelencia, tiene movimiento, ¿no? Entonces, bueno, en esas cartas que hay movimiento o las que no capaz que los puedo estar estableciendo, no sé si como un estancamiento o no, pero puedo ver también la rapidez o la lentitud dependiendo de esos movimientos. O bueno, yo qué sé, por ejemplo, el trébol, si bien no tiene movimiento de traslado, sí tiene movimientos o cambios en lo que refiere al crecimiento. Los tréboles crecen rápido. Entonces, ahí podemos estar asociando un crecimiento con rapidez, y ahí podemos estar asociando esa carta a la rapidez. Por ese lado, no por el movimiento. Entonces, bueno, podríamos estar haciendo una clasificación ahí, por ejemplo, de las 36 cartas del oráculo Lenormand, de las 78 cartas del mazo de tarot, de cualquier mazo de tarot, y poder estar haciendo también estas clasificaciones. Bueno, por último, la carta que estoy observando, ¿qué categoría le podría adjudicar con respecto al dinero, al amor, al trabajo, a los estudios, la salud, la familia, asuntos legales, etcétera? A mí me parece súper importante en todo momento y en todo mazo hacer este tipo de clasificaciones, porque son las que vamos a estar plasmando, digamos, en las interpretaciones. A todo ser humano le interesa que le interpretemos girando en torno a estos aspectos básicos e importantes en la vida de todo ser humano, ¿no? En lo que refiere al dinero, el amor, el trabajo, los estudios, la salud, la familia, asuntos legales, etc. Asuntos básicos de la vida de todo ser humano y que siempre van a generar interés. Entonces, es necesario hacer esta clasificación. Dependiendo de las líneas de estudio, dependiendo de los autores, estas clasificaciones pueden ser diferentes, ¿no? Pueden haber grandes diferencias.
Por ejemplo, acá en este canal yo subí también un video que se llama Lenormand versus Lenormand, que en realidad es un video que originalmente grabamos junto a Rodrigo Díaz en el canal del primer Congreso de Tarot de Uruguay, y que como es un video realizado por nosotros, ambos lo copiamos y lo reproducimos en nuestros canales individuales. Ahí mostramos claramente que pueden haber diferentes líneas de estudio, por ejemplo, con el oráculo Lenormand, y que hay grandes diferencias al momento de volcar qué carta, por ejemplo, tomamos para el trabajo en cada línea de estudio. Pero en este caso la pregunta está enfocada en una respuesta más personal, más subjetiva. Yo quiero que tú observes la carta y que tú mismo saques tus conclusiones de en qué categoría estarías vinculando esa carta y bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿En qué elementos de la carta o en qué características te estás basando para hacer esta clasificación? Por ejemplo, para mí, por excelencia, dentro de lo que sería la categoría amor, que a veces lo vinculamos mucho a lo que es relaciones de pareja, pero también se podría vincular en todos los aspectos en que el ser humano da amor y recibe amor, el amor con los amigos, con la familia, etc. Bueno, del oráculo Lenormand yo estaría clasificando la carta 12 dentro de esta categoría. Justamente porque se relaciona con vínculo de pareja y cualquier otro vínculo también muy cercano y muy importante. Y bueno, y ni que hablar que de un mazo de tarot, los arcanos mayores, por ejemplo, estaría metiendo el arcano 6, los enamorados, por ejemplo, en lo que sería el Rider-Waite-Smith, pero por ejemplo el 2 de copas de los arcanos menores también estaría dentro de eso. Más vinculado a amor de pareja, ¿no? Más relacionado capaz con lo que es la familia y otros aspectos, podría ser la carta del juicio. Entonces, bueno, hay varias cartas que podemos estar vinculando. La carta 24 del oráculo Lenormand también, que evidentemente es el corazón y es como capaz el significador más grande y mayor del amor. Entonces, bueno, y ahí vamos viendo qué clasificamos, cuál estarían dentro de salud, cuál sería aquella carta que para mí más representaría la salud, pero a nivel general, ¿no? Capaz que es una carta solamente la que uno estaría clasificando como la energía vital o la salud de la persona. Después, todas las otras cartas que pertenecen al mazo, evidentemente nos van a estar dando detalles de esa salud. Todas las vamos a estar clasificando dentro de la salud, o dentro del amor, o dentro del dinero, del trabajo, los estudios, etc. Pero una de todas ellas es la que más vamos a estar categorizando como estas categorías, ¿no? Salud, dinero, bla, bla, bla. Bueno, hacer esas clasificaciones y ver por qué. Bueno, después de pasar de estas preguntas, que sería como, no es algo a hacer rápido ni apurado el tema de las preguntas, sino que es algo a hacer con mucho tiempo, tomarte tu tiempo, capaz que tomamos una carta por día y hacemos esas preguntas por día y sacamos nuestras anotaciones. Sería un ejercicio muy lindo de observación para cada carta. Sí que hay veces que las ilustraciones en algunos mazos no nos quedan como muy claras y no nos dejan tampoco tan fácil esto de la observación, las preguntas, la intuición o sacar por cuenta de uno mismo los significados. Entonces ahí capaz que tenemos que recurrir al manual o a ver claramente qué es lo que está representado ahí, qué es lo que el autor quiso representar ahí para poder entenderla con mayor facilidad. Cosa que a mí me pasaba mucho, por ejemplo, con el 3 de oros del tarot de Rider. Bueno, acá ya nos metemos en otra área, en lo que sería el armado de las frases. Evidentemente, digamos que, por ejemplo, una oración está formada por distintos elementos gramaticales,
Y bueno, vamos a estar trabajando con algunos de esos elementos para extraer esos elementos de los significados de las cartas. Y en este caso nos vamos a estar basando en lo que son los sustantivos, los adjetivos y los verbos, básicamente. Para ver cada ejemplo, primero vamos a ver qué es cada cosa, ¿no? Evidentemente, muchos de ustedes seguramente vieron este material en la escuela, capaz, y después nunca más, o en el liceo. Entonces, bueno, hay que hacer como una especie de repaso y ver a qué nos estaríamos referenciando. Bueno, un sustantivo es una palabra que da nombre o identifica todas las cosas que conocemos o que existen. Es bastante simple, ¿no? Desde objetos, animales, profesiones, nombres, etc. Por ejemplo, un zapato, un jardín, Juan, peluquera, un vaso, una persona. Es una cosa en sí. Es como le damos el nombre a todas las cosas que existen. Evidentemente en las cartas están representados muchos objetos, muchas cosas, muchos elementos. Y de ahí podemos sacar y extraer muchos sustantivos. Y evidentemente va a haber más de un sustantivo por carta, ya sea Lenormand, ya sea cualquier mazo de tarot. Entonces, acá el ejercicio se basa en lo siguiente. Sustantivos. Tomamos una carta, puede ser Lenormand, como tenemos acá el ejemplo. Entonces yo tomo por orden de la primera carta, que sería la carta del jinete. Acá tenemos un jinete de muchas de las versiones del oráculo Lenormand que existen. Entonces, bueno, la observo y anoto todos los sustantivos, las cosas que pueden estar representadas, bueno, en esta carta. Vamos a lo literal, capaz en un principio, al momento de ver la carta, y después vamos a ver otro significado, otros sustantivos implícitos que pueden estar dentro del contenido. Por ejemplo, bueno, lo que veo literal en la carta es un hombre, en este caso cabalgando en un caballo. Parecería ser un hombre muy elegante, veo nubes, veo como un ambiente, digamos, bastante natural. Bueno, entonces ahí ya puedo sacar naturaleza, es un sustantivo. Caballo es un sustantivo. Hombre, porque lo que veo es un hombre masculino, una persona masculina, saco el sustantivo de hombre. Ahora después puedo estar relacionando a otras cosas dependiendo bueno, de las relaciones que yo haga en la carta. El caballo propiamente se ha utilizado a lo largo de la historia como un medio de transporte. Entonces, bueno, yo puedo utilizar la palabra transporte como sustantivo, pero bueno, hay muchos medios de transporte. Ese caballo podría ser traducido en la realidad no como caballo, no solo sesgado a la utilización de un caballo como medio de transporte, sino cualquier medio de transporte. Podría ser una moto, una bicicleta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pusimos vehículo como sustantivo. Y entre paréntesis pusimos todas las opciones que pueden haber. Bueno, esta carta a veces también se relaciona mucho con un mensajero, con alguien que me trae un mensaje, una noticia, una información. Entonces, bueno, pusimos mensajero. Pusimos hombre o mujer también, porque esta carta no solamente siempre me tiene por qué estar hablando de una persona masculina, también puede ser otra persona, también puede ser una mujer, y las características de esa mujer. Bueno, puede ser un mensaje, puede ser significador de libertad, un deportista, porque si está haciendo equitación, por ejemplo, puede ser un deportista, un conductor, autocontrol, porque también estamos hablando de que el jinete controla los movimientos del caballo, entonces podemos hablar de autocontrol. Si bien en esta carta no aparece el caballo que esté saltando un obstáculo, en muchos otros sí aparece así, lo vamos a estar vinculando a la superación, movimiento, avance. Es una carta muy, muy linda en realidad, ¿no? Entonces, bueno, varios sustantivos de todos los elementos que yo pueda vincular a esta carta. Y así lo vamos a hacer también con otras. Yo qué sé, podemos tomar la emperatriz de cualquier tarot,
puede ser el Marsella, puede ser el Rider, puede ser cualquier otro, y me pongo a observar, ¿no? ¿Qué sustantivos puedo sacar de ahí? Por ejemplo, lo primero que veo es una mujer siempre sentada en un trono, a veces está acompañada por niños, a veces no. Entonces, bueno, por los significados de las cartas, a esta la puedo estar asociando con sustantivos como mujer, madre, una jefa, una líder, una mujer cariñosa. Igual ahí ya le estamos adjudicando características a esa cosa, ¿no? A esta mujer en este caso. En este sustantivo solo intentamos describir las cosas, qué es lo que hay, no cómo es eso que hay. ¿Tá? Entonces, bueno, podemos estar marcando una jefa, una persona con poder, podemos estar marcando una madre, podemos estar marcando también cualquier mujer que pertenece al linaje femenino, a embarazo, ¿tá? Embarazo sería sustantivo, gestación, la creación de algo. Hay varias palabras y varios sustantivos que podemos estar vinculando a esa carta. Poder, sabiduría, conocimiento, capacidad de decisión, mando, control. Son varias las palabras como claves que podemos estar relacionando los sustantivos. Acuérdense que los sustantivos describen cosas, ¿no? O sea, qué es lo que hay representado en la carta, no cómo es eso que está representado, porque ahí nos vamos a la parte que es donde vamos a estar hablando de los adjetivos, ¿tá? Entonces, bueno, el adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica al sustantivo, que describe, digamos, la palabra anterior que hablamos hace un rato, y que aporta información adicional o complementa su significado. El adjetivo se coloca delante o después de un sustantivo, concordando en género y número. Desde el punto de vista semántico, el adjetivo puede expresar diversas características, como cualidades, bello, alto, gordo, flaco, estados, soltero, triste, feliz, actitudes, activo, idealista, posibilidades, probable, increíble, procedencia o nacionalidad, mexicano, argentino, entre otros. Entonces acá tomamos la carta de la casa del oráculo Lenormand y vamos a estar dando ejemplos de adjetivos que yo estuve asociando a esta carta, ¿no? Entonces, bueno, supónganse que, no sé, que yo saco esta carta y estoy pidiendo, por ejemplo, en la pregunta que me describan cómo es una persona, cómo es un sujeto, un hombre, por ejemplo. Y sale esta carta. Entonces yo tengo que buscar palabras en esta carta que me describan cómo es ese hombre, cómo es esa persona, cómo puede ser esa casa, por ejemplo, qué características tendría esa casa. Bueno, primero que nada también podría ser algo lindo, una casa linda, en este caso es una casa de varios pisos. Parecería ser una casa bastante armoniosa, confortable, un lugar confortable, armonioso. Si es una persona, bueno, puede ser una persona hogareña, una persona que prefiera quedarse en la casa, disfrutar muchísimo de su propio hogar antes que salir, por ejemplo. Un lugar acogedor, un lugar que me brinda protección, también podría ser una persona que protege, una persona protectora. Es una carta que nosotros podemos vincular con familia, o por ejemplo con las personas que yo vivo, ¿no? En mi entorno más cercano, las personas con las que convivo. Si es familia, podría ser la familia que yo creé después de mi familia de origen, no sería, a no ser que viva con mis padres, ¿no? Evidentemente, pero si no sería la familia que yo creo, que yo creé. Entonces, bueno, podríamos hablar de unión, ¿tá? De una familia unida.
unión como tal es una carta, es un sustantivo que podríamos estar extrayendo de esta carta, pero como adjetivo sería algo unido o algo unida, ¿tá? Una familia unida. Bueno, y así con cualquier otra carta. ¿Tá? Entonces, bueno, acá sí, si nos vamos de vuelta al ejemplo anterior del arcano mayor de la emperatriz, podríamos estar asociando a una mujer, porque es lo que está representado en la carta, pero una mujer que ¿cómo es? Que puede ser maternal, cariñosa, protectora, nutricia, ¿no? Como que nutre a sus hijos, comprensible, también fuerte al momento de tomar decisiones, una mujer empoderada. Entonces son varias las características que yo puedo darle, ya sea por manual o por lo que yo observo de la carta, lo que a mí me transmite la carta, qué características yo le estaría dando, qué adjetivos, el cómo es eso que yo estoy viendo ahí representado. En el caso de la emperatriz, bueno, cómo es esa mujer o ese personaje que aparece, cómo es, digamos, esta casa que yo estoy viendo. ¿Tá? Evidentemente cada carta no es que literal me esté hablando, por ejemplo, esta carta de una casa solamente, me habla de otros elementos. Entonces, frente a esos elementos, ¿qué características tiene? ¿Tá? ¿Cómo son esos elementos? Bueno, pasamos a los verbos. Bueno, los verbos en sí es una clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Tienen variaciones de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona, y funciona como un núcleo del predicado. No me interesa tanto esta parte de los números, la persona, los tiempos, conjugar los verbos no me interesa, pero sí que podamos ver verbos dentro de las cartas, ¿no? Los verbos son los que determinan acción, ¿no? Bueno, si en la emperatriz vimos una mujer, bueno, ¿qué es lo que está haciendo esa mujer? ¿Qué es lo que hace? Si nosotros, por ejemplo, en el jinete vimos un hombre, bueno, ¿qué está haciendo ese hombre en mi vida? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona en mi vida? ¿Qué está haciendo ese mensajero? Por ejemplo, la acción sería traer un mensaje. Por ejemplo, ese sería el verbo. Traer, bueno, ¿qué trae? Un mensaje. Entonces, bueno, vamos a algo bastante fácil. 24, la carta 24 del oráculo Lenormand, el corazón. ¿Qué verbos estaríamos sacando de esta carta? ¿Qué acciones? Si lo relacionamos mucho al amor, ¿no? A algo que quiero, que me gusta, desde personas hasta situaciones, momentos, actividades, etc. Entonces, bueno, como está asociado al amor, acá los verbos que yo pude plasmar es amar, gustar, querer, sentir, cuidar. Evidentemente estos verbos hay que conjugarlos al momento de armar una oración. Estos ejercicios, el del sustantivo, el adjetivo y el verbo, son ejercicios que me sirven a mí para armar un vocabulario como más extenso, vinculado a palabras que evidentemente son elementos propios de una oración, de una frase, y que al momento de armar una interpretación yo pueda estar obteniendo, digamos, palabras que enriquezcan mi interpretación, que me ayuden a armar algo con mayor contenido. No quedarme solamente en una sola idea. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que aconsejo acá? Y bueno, agarrar el cuadernito, que se tenga de apuntes, agarrar la primera carta de cualquier mazo y armar una tabla, donde en esa tabla vamos a escribir adjetivo, sustantivo en una columna, vamos a hacer una tabla donde vamos a tener 3 columnas. La primera va a ser destinada para sustantivos, como vimos nosotros al principio, la segunda destinada a los adjetivos, y la tercera y última destinada a los verbos. Entonces, bueno, agarro esa tabla únicamente para sacar todas las palabras que yo quiera de la carta 1 del oráculo Lenormand.
el jinete. Entonces escribo el jinete arriba de todo y me dedico únicamente a observar la carta del jinete y saco todo el vocabulario que yo pueda referente a sustantivo, adjetivo y verbo relacionado a esa carta. ¿Quiero hacerlo con un mazo de tarot? Bueno, empiezo capaz por los arcanos mayores, que son los más complicados. Bueno, arranco en orden por los arcanos mayores, casi siempre vamos a empezar por la carta del loco, ¿no? El arcano 0, así que ponemos el loco arriba de todo, volvemos a hacer esta tabla y seguimos haciendo esta clasificación. Observo el loco, veo qué cosa podría estar representada ahí. Bueno, un personaje, puede ser un hombre, puede ser una mujer, que está representando al loco. Bueno, hay otro elemento también casi siempre en la carta del loco, que es ese perro que a veces lo persigue, que aparentaría incluso que ese perro estaría como tocando los genitales, o incluso está mordiendo los genitales de esa persona. Bueno, ¿qué sería el perro? ¿No? Podría ser un perro literal, podría ser el pasado, podría ser situaciones del pasado, podrían ser aspectos egoicos. Todo eso estaría dentro de sustantivo. Ahora pasamos a adjetivo, y bueno, ¿y cómo es ese hombre o esa mujer que está representada en la carta del loco? ¿Qué características tiene? Y bueno, puede ser humildad, podría ser sencillez, podría ser una persona bueno, que se ha despojado de varios elementos, que va con lo justo y lo necesario. Sí, podemos buscar una palabra que describa, digamos, y englobe todo eso, lo aplicamos. Ponemos todos los adjetivos y pasamos a la lista de verbos. Bueno, ¿qué verbo, qué acción yo asociaría? ¿Qué es lo que estaría haciendo ese loco en la carta? Y bueno, voy y veo, bueno, el loco está caminando, parecería que está avanzando, está a punto de tirarse de un risco, parecería, ¿no? Bueno, avanzar podría ser un verbo. Aventurarse, arriesgarse, hacer una locura. Varios verbos o varias acciones que podríamos estar vinculando a la carta en sí. Bueno, me parece como muy interesante y que hace trabajar mucho, pensar mucho, a ver en qué verbos o en qué acciones, en qué sustantivos, adjetivos podríamos estar relacionando cada carta. Me parece súper interesante. Nunca apliqué estos ejercicios en ninguna de las prácticas de mis clases y me parece súper interesante que se pueda hacer. Para obtener mayor vocabulario. Incluso podríamos estar extrayendo vocabulario que se salga de lo tradicional, podamos estar asociando, digamos, otro tipo de situaciones, palabras a cada arcano. Bien, bueno, el cuarto ejercicio se basa en, por ejemplo, hacer tiradas de 3 cartas. Me parece interesante, capaz que en un principio arrancamos con dos cartas nada más. Y bueno, vamos haciendo frases. Vamos haciendo frases que vamos a estar, bueno, colocando, observándolas, basándonos en todas las palabras, todos los significados que sacamos de los ejercicios anteriores, y vamos a estar armando frases, en principio capaz de una forma lineal, observando la continuidad de las cartas y la relación entre ellas. Entonces, bueno, la idea es empezar primero por tiradas con 2 cartas, para empezar por algo más simple, y luego vamos a ir aumentando a 3. La idea es ordenar sus mazos, como cuando llegan de fábrica, digamos, y están ordenaditos, en el caso del Lenormand, de la 1 a la 36, y en el caso de los tarots, bueno, vamos a separar los arcanos mayores de los menores, y vamos a ordenar también crecientemente a los arcanos mayores, y vamos también a ordenar los menores. Vamos a empezar por los mayores,
y vamos a tomar la primera carta, ya sea de tarot o ya sea de Lenormand. En este caso yo voy a empezar con Lenormand, así que voy a tomar la primera carta, que es el jinete. Lo que voy a hacer es, como las tengo en orden, voy a sacar la carta 2, que es la que le sigue, y lo voy a colocar a la derecha de la carta del jinete. ¿Tá? Serían las dos en orden. Entonces, bueno, yo voy a anotar en un cuaderno palabras que estén asociadas a ellas dos. Si yo ya hice todos los ejercicios anteriores, ya tengo que tener este registro. Entonces, bueno, ¿en qué se basa este ejercicio? Bueno, en tomar palabras al azar de todas esas que yo escribí y armar oraciones. Todas las oraciones, todas las frases que yo pueda, en base a esta combinación de cartas. Primero el jinete, después el trébol. Entonces, por ejemplo, podría ser un mensaje que llega que me trae éxito. Un buen mensaje. Un mensaje que me trae dinero, por ejemplo. El trébol es una carta muy positiva, por lo menos en como nosotros la vemos. Ahora después podemos cambiar la posición de estas dos cartas y ver si el mensaje sigue siendo el mismo. Si uno comienza, por ejemplo, en una lectura más lineal, de izquierda a derecha, lo que vamos a estar viendo es que, bueno, también podría ser el jinete, vieron que tiene un movimiento hacia la izquierda. El jinete siempre se va a estar moviendo hacia la izquierda. Y en este caso el jinete se está como alejando, digamos, de este trébol. Entonces también podríamos tener como esa idea de una persona que se aleja de una situación exitosa. ¿Tá? Una persona que se aleja del éxito. Si bien es positiva, ¿no? Porque son dos cartas muy lindas, también podría ser, bueno, ni que hablar, un mensajero que trae una situación de éxito. Pero ni que hablar que para mí, al cambiar las posiciones, acá sí que el jinete está yendo y dirigiéndose hacia el trébol. Se está dirigiendo hacia el éxito. Podría ser una persona que supera sus obstáculos y que se dirige en esa acción al éxito, a los logros, a la buena suerte. Bien, ¿no? Entonces, bueno, hacemos lo mismo. Seguimos con la carta del jinete porque es la primera, y vamos a vincularla con la carta número 3. Primero la colocamos del lado derecho y después del lado izquierdo. Y volvemos a hacer todas las asociaciones dependiendo de las palabras que extrajimos anteriormente. Entonces, en este caso podemos ver que son dos cartas de movimiento y que las dos se dirigen en la misma dirección. Entonces podría ser una persona que avanza hacia un objetivo o hacia una meta. Una persona que se dirige hacia su objetivo. Recorriendo grandes distancias, por ejemplo, ¿no? En todo ese proceso, porque distancia es un sustantivo que se puede relacionar a esta carta. Yo vinculo estas dos rapidez, ¿no? O sea, que pueden ser grandes distancias, pero que todo el proceso se hace rápidamente. Entonces yo puedo ir anotando una frase o varias relacionadas a las combinaciones de cartas. Si lo vemos de derecha a izquierda, bueno, podríamos ver capaz lo mismo, ¿no? Capaz que primero tengo que cursar grandes distancias o pasar por un proceso que se va a dar como de forma continua para poder superar mis obstáculos. Entonces, por lo menos primero relacionarlos de forma lineal. Yo luego van a ver que en mis cursos y talleres en realidad no soy mucho de verlo de forma lineal, pero de esta forma también podría ser una forma de inicio para que queden más claros, digamos, todos estos aspectos. Entonces, ¿en qué se basa este ejercicio en definitiva? Bueno, yo voy a tomar la primera carta y la voy a estar vinculando tanto del lado izquierdo como derecho con todas las otras cartas del mazo hasta la 36. Y con el caso del tarot pasa lo mismo, voy a agarrar el loco y lo voy a vincular, bueno, con la carta que le sigue, con el mago, por ejemplo. Entonces voy a poner el mago a la izquierda y voy a poner el mago a la derecha y voy a ver cómo se relacionan entre sí, qué mensaje o qué frases podría armar
con esas combinaciones, y así sucesivamente. Siguiendo con los ejemplos, acá, bueno, viendo propiamente con Rider-Waite, bueno, acá tenemos el primer arcano, o sea, el arcano del loco, el arcano 0, y sacamos el que sigue, por lo tanto el mago. Y en este caso, bueno, estamos colocando el mago a la derecha. Entonces, bueno, podemos relacionar quizá, bueno, podemos prestar atención a las miradas de los personajes, si bien ambos los podemos ver desde el aspecto positivo, o sea, por ahora no habría como ninguna carta que la estemos relacionando como negativamente, pero bueno, si seguimos vinculando capaz, digamos, este loco y miradas hacia la izquierda como mirando al pasado, miradas hacia la derecha como mirando al futuro, y bueno, podríamos ver que quizá una persona que tiene todas las herramientas, los conocimientos y las capacidades para poder transformar, para poder cambiar su pasado y para poder aventurarse hacia algo totalmente distinto, algo totalmente nuevo. Igual habría como un rechazo de esta persona a tomar conciencia de las herramientas y los conocimientos que tiene, de la capacidad de crear su realidad, que está como muy vinculado al mago. ¿Por qué? Porque el loco, en este caso, de izquierda a derecha, estaría, digamos, mirando hacia el otro lado, como que le estaría dando la espalda y su movimiento es opuesto a encontrarse con este mago. Ahora, también nos podría hablar de que para yo llegar a obtener lo que quiero, para yo llegar a ser este mago, yo necesito aventurarme, necesito arriesgarme, necesito iniciar una nueva etapa en mi vida para poder encontrarme y llegar a ser una persona conocedora y para tener herramientas para lograr lo que quiero. Si lo vemos en un sentido lineal, primero tengo que hacer esto, pasar por esto, para llegar a esto. Ahora, si lo vemos el mago a la izquierda, bueno, podríamos decir que es una persona que está en ese proceso prácticamente ya, ¿no? Porque ese loco se está acercando y se está dirigiendo al mago. Con total confianza, puede ser una persona que ya está en ese proceso de cambiar su vida y que se está conectando mucho con el pasado, con estos primeros pasos, con el comienzo, ¿tá? Que siempre tiene como presente, digamos, los primeros pasos que ha dado con respecto a algo, ¿no? Puede ser a un conocimiento, en la vida misma, sus primeras experiencias del pasado. Bien, entonces, bueno, son, digamos, una combinación muy interesante. Ahora seguimos con la carta del loco, la primera que tomamos, y seguimos con el arcano que le sigue, el arcano 2, que sería la suma sacerdotisa en este caso, y bueno, y ahí hacemos las posibles frases que podamos sacar al azar, sin plantear ninguna pregunta. Este ejercicio es sin plantear preguntas. Todas las frases que yo pueda sacar, y que obviamente capaz en mi mente voy viviendo distintas situaciones, voy pensando en posibles contextos en los cuales yo pueda sacar frases. O sea que la cantidad de frases que puedo sacar en combinaciones son bastante grandes, son bastante ilimitadas. Capaz que si me quiero facilitar este ejercicio, bueno, planteo una pregunta y bueno, saco posibles respuestas dependiendo de las combinaciones, y a ver si estas combinaciones cambian, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos estar hablando de una pareja, donde, bueno, esta persona, estamos hablando de un hombre que quizás siente la necesidad de alejarse de su pareja, de quizá terminar con una relación para comenzar una nueva etapa, para aventurarse a algo nuevo. Él quizá se ha despojado como de varias situaciones del pasado para iniciar un nuevo proceso, y ella podría ser una persona muy, muy espiritual,
La suma sacerdotisa sexualmente no es una persona que se relacione, ¿no?, como con una sexualidad muy activa, pero de cualquier manera está como muy sentada, muy estática, no es una carta que implique movimiento. O sea, ella está, podríamos decir, capaz que hasta rehusada de ir en búsqueda de esta persona que se aleja. Podríamos hacernos esa historia, digamos. Y acá, cuando cambiamos las posiciones, suma sacerdotisa con el loco a la derecha, o sea, la suma sacerdotisa a la izquierda, bueno, vemos como algo distinto. Podría ser alguien que llega a la vida de esta mujer, alguien que quizá recién está comenzando o está teniendo sus primeras experiencias amorosas, podría ser alguien joven, podría ser alguien que, bueno, que capaz que tiene un pasado que viene dejando detrás, que viene, digamos, con cierta carga egoica, con ciertos procesos que podría ser, por ejemplo, la total desconexión espiritual. El arcano del loco es un arcano que se podría vincular capaz como algo más terrenal y material, si bien a todas las podemos estar vinculando con una carga espiritual, ¿no?, y esotérica, capaz propia del rider. Pero bueno, me parece mucho más positiva en esta combinación que en la anterior. Así que esto también de hacer frases está vinculado un poco al hecho de imaginar historias, ¿no? Imaginar un contexto con los personajes y cómo ellos se relacionan. Por acá me animé a colocar algunos arcanos también del Marsella, que vieron que son bastante diferentes. Acá tenemos el loco también y el mago, parecidos a los ejemplos del rider anteriores. Entonces, en este caso, bueno, loco y mago, si los colocamos primero loco, el mago a la derecha, se miran. Podríamos decir también que es una persona que se está dirigiendo, o una persona que por ejemplo, que está proyectada en hacer un cambio laboral, en prepararse, formarse en algún estudio particular. Y bueno, y vemos a este mago que tiene como muy presente estos primeros pasos o este avance del loco, esa iniciativa, y está como siempre mirando ese pasado bueno, para aprender de él y tener en cuenta esos primeros pasos, pero también hay que tener cuidado de que este mago no se quede en ese pasado, ¿no?, evidentemente. Pero bueno, ambos se encuentran, ambos estarían mirando, entonces hablamos como de un mayor equilibrio. Mientras que si el mago queda a la izquierda y el loco a la derecha, podríamos estar hablando de, si tomamos al mago, por ejemplo, como el trabajo, como significador del trabajo, podríamos estar hablando de una persona que renuncia a su trabajo y que va en búsqueda de algo mejor. Podríamos estar hablando de una persona, o de dos personas totalmente distintas que puede ser una separación de un vínculo, un quiebre de un vínculo, podrían ser dos personas socias, dos socios que se separan, uno que va en búsqueda de algo nuevo y otro que se queda con, digamos, con la actividad que se estaba realizando. Podríamos vincular como varias cosas, ¿no? Podría ser alguien que se queda con todo y el otro, bueno, sale sin nada, como despojado de sus ropas, sin mucha carga, digamos. Podríamos hablar de dos personas que se están como ignorando, ¿no?, porque miran para lados distintos. Entonces, bueno, por acá, siguiendo estos ejemplos, la idea es, si no quieren respetar los órdenes que dije yo, bueno, saquen al azar y vayan armando grupos de dos, para después hacer tríadas o tiradas de 3 cartas, y armar frases, todas las frases posibles, en base a esa combinación. Si es difícil armar frases de la nada, sin asociar a ninguna situación o pregunta, bueno, la situación, la historia se la crean ustedes. ¿Tá? Yo qué sé, si alguien pregunta, bueno, en este caso por relación de pareja o por cómo va la persona en su camino espiritual, y ven las dos, pueden ver, por ejemplo, a alguien que se está alejando de la espiritualidad y que capaz que cae en un abismo, en una oscuridad donde no se conecta con esa espiritualidad, o al contrario, sale al encuentro de esa espiritualidad.
Si alguien que pregunta, bueno, ¿voy a poder encontrar trabajo recientemente? Y bueno, sí, yo diría, o que tenga mucha fe que así va a ser, con un encuentro con su propia espiritualidad, va a sintonizar más con ese trabajo, o el trabajo podría estar vinculado plenamente a aspectos espirituales, terapias alternativas, por ejemplo, o bueno, también situaciones de pareja, situaciones familiares, voy a poder resolver el conflicto que tengo con mi hermano. Y bueno, si vemos acá, vemos que estas dos personas están yendo al encuentro, que están dispuestas a entablar una conversación, que están dispuestos a mirarse, a entablar contacto, a escucharse mutuamente. Ahora, si vemos acá, no, creo que el conflicto va a seguir marcándose, o incluso la separación se marca, la disputa se marca más claramente, ¿no? Porque se marca un alejamiento. El mago que sigue en su lugar, que está parado ahí, que mira hacia otro lado, y el loco que va a moverse y que se va a alejar, alejándose del mago. Entonces, digamos que la disputa va a continuar, o va a haber mayor alejamiento, no va a haber unión. Entonces, está bueno también jugar de esta manera con las distintas cartas, y bueno, todo eso anotarlo, anotarlo, anotarlo. Y bueno, ni que hablar que esto acá es un poco remarcar todo lo que yo ya he venido marcando en todos los ejercicios desde el principio. Comprarse un cuaderno, comprarse una libreta, o tener las anotaciones en hojas separadas, pero todas juntas en una carpeta, por ejemplo, para estudios de mazos de cartas, de tarot, de oráculos. Y bueno, y anotar, anotar, anotar. Me parece como súper interesante, principalmente en este tipo de ejercicios, que vienen muy bien para estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, por aquí estamos en el video de hoy, y bueno, capaz que se hizo un poco extenso, y bueno, y la idea también es después seguir haciendo más videos con más ejercicios, porque evidentemente esto no es lo único que podemos hacer, pero bueno, ayuda mucho. Aclararles que con respecto a los ejercicios de 2, 3 y 4, de los sustantivos, adjetivos y verbos, si ustedes buscan, por lo menos con el oráculo Lenormand, van a encontrar tablillas que ya están clasificadas con sustantivos, adjetivos y verbos en internet, pero lo que yo pido es que primero, antes de hacer estas búsquedas, ustedes saquen estas palabras por sus propias cuentas. Pero si hay palabras que evidentemente no logran desglosar, no logran encontrar sustantivos, ni adjetivos, ni verbos, busquen en internet para poder ayudarse. Y registren la información. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de ayuda y que puedan aplicar todo esto. Cualquier duda me dicen, y bueno, y que tengan una excelente jornada, una excelente semana.